Mi hermana se rió de mi pequeño trabajo en el gobierno en la fiesta de negocios de papá. Le dijo a 60 invitados, ella solo mueve papeles en Washington. Nada impresionante. De verdad. En ese exacto momento, el presidente estaba diciendo mi nombre en televisión en vivo. Lo que el tío Félix hizo después destruyó toda su noche. La noche anterior a la ceremonia, me senté en el borde de una cama de hotel en Washington, Distrito de Columbia, y leí un mensaje en el chat de grupo de mi familia. No estaba dirigido a mí. Mi hermana Daphne había enviado una foto y mis padres estaban arreglados y riendo en la fiesta de lanzamiento de su nuevo desarrollo inmobiliario. 60 invitados con servicio de comida. Mi padre había invertido casi $2 millones en ese proyecto. La leyenda decía, toda la familia junta. Tan orgullosa. Yo no estaba en la foto. Yo no estaba en la fiesta. Estaba sentada en una habitación de hotel a 900 millas de distancia, usando una bata con una credencial de la Casa Blanca en la mesa de noche y una mención de metal doblada en el escritorio, la que el presidente leería en voz alta a la mañana siguiente frente a 200 personas. Describiendo el trabajo que había pasado 9 años haciendo en completo silencio. Puse mi teléfono boca abajo. Abrí el cajón del escritorio. Adentro, envuelta en un paño que no había cambiado en 7 años, había un pequeño pin de bronce, una insignia de unidad que mi tío Félix había presionado en mi mano en una cena de acción de gracias hace mucho tiempo cuando yo tenía 22 años. Y el resto de la familia estaba brindando por el primer cheque de comisión de Daphne. Los que hacen el trabajo silencioso, había dicho, son los que mantienen a este país en pie. Lo sostuve por un momento, lo volví a guardar, apagué la luz. A la mañana siguiente, el presidente dijo mi nombre, y a 800 millas de distancia, Daphne todavía le estaba diciendo a la gente que yo tenía un pequeño trabajo de escritorio en el gobierno. Nada impresionante en realidad. Lo dijo a las 9:40 de la noche según la marca de tiempo en el chat de grupo. El presidente había dicho mi nombre a las 9:37. 3 minutos. Ese es el tiempo que tardaron en existir las dos versiones de mi vida al mismo tiempo y para que solo una de ellas fuera verdad. Antes de decirles qué pasó cuando esas dos versiones finalmente colisionaron, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si genuinamente disfrutan de esta historia. Dejen un comentario abajo. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al principio. Mi padre construyó su empresa con sus manos antes de construirla con dinero. Esa es la historia que contaba en cada mesa, cada almuerzo de negocios, cada reunión de vacaciones donde alguien nuevo estaba presente y necesitaba entender quién era Arlon Stratton. Había comenzado como capataz de concreto en Murfreesboro a los 23 años. A los 30 años, tenía su licencia de contratista. A los 40 años, Stratton Construction tenía proyectos en 4 condados del medio Tennessee. Para cuando yo estaba creciendo en Belmeade, el lado tranquilo y arbolado de Nashville, donde el dinero viejo y el dinero nuevo vivían a 2 calles de distancia y fingían no notarse mutuamente. Mi padre había construido lo suficiente como para dejar de hablar de dónde empezó y empezar a hablar de hacia dónde iba. Estaba orgulloso, ruidosa, consistente y específicamente orgulloso. El tipo de orgullo que necesitaba una audiencia. Daphne era su audiencia. Ella era 4 años mayor que yo, y desde el momento en que pudo mantener una conversación, supo cómo dominar una habitación. Se reía fácilmente. Recordaba nombres. Hacía las preguntas correctas en los momentos correctos y hacía que la gente sintiera de alguna manera que eran la persona más interesante que ella jamás había conocido. Mi padre la observó hacer esto en las cenas de su empresa cuando ella tenía 14 años. Y vi que algo se asentaba en su rostro, una especie de alivio, como un hombre que había trabajado muy duro para construir algo y finalmente había encontrado a alguien digno de heredarlo. Yo tenía 10 años en esa primera cena. Me senté en el extremo más alejado de la mesa y leí un libro que había escondido debajo de mi silla. Nadie se dio cuenta. Esa fue la primera lección que me enseñó el hogar Stratton. No intencionalmente, no cruelmente, solo consistentemente. Si eres callado, no serás visto. Y si no eres visto, no serás contado. Lo aprendí tan bien que dejé de luchar contra ello cuando tenía 12 años. El pasillo de nuestra casa en Belmeade era largo y de color crema,
con pisos de madera oscura y una serie de fotografías enmarcadas que iban desde la puerta principal hasta la cocina. Mi madre, Nadine, las había arreglado ella misma, y las actualizaba cada año o dos, agregando marcos nuevos, cambiando los más viejos, ajustando el espacio con el ojo cuidadoso de alguien que entendía que las paredes de un hogar contaban una historia sobre la familia que vivía dentro. Conté esas fotografías una vez el verano antes de irme a Yorktown. Tenía 18 años, estaba de pie en ese pasillo con una bolsa de lona sobre mi hombro, matando el tiempo antes de que llegara mi taxi. Daphne tenía 22 fotografías en esa pared. Su primer día de jardín de infantes. Su fiesta de 7º cumpleaños, esa con el pony alquilado y 40 invitados en el patio trasero. Las campeonas regionales de su equipo de animadoras de la escuela secundaria. Su baile de graduación de 3er año, su baile de graduación de último año. Su carta de aceptación de Vanderbilt enmarcada y montada como un decreto. Su graduación, su primer apartamento, su primer automóvil, un Audi blanco con un moño en el capó. La mañana de Navidad, mis padres radiantes a ambos lados de ella. Yo tenía 7. 3 de ellas eran fotos familiares donde yo casualmente estaba de pie en el encuadre. No me sentí enojada estando de pie en ese pasillo. Esa es la parte que la gente no entiende de crecer de la forma en que yo lo hice. No fue dramático. No hubo un solo momento de crueldad que pudiera señalar. Fue más silencioso que eso. Fue una acumulación lenta y constante de ser una idea de último momento, tan gradual que para cuando tienes 18 años, ya lo has aceptado como el orden natural de las cosas. Recogí mi bolsa de lona. El taxi tocó la bocina afuera. Pasé por las 22 fotografías de Daphne y por las 7 mías, y no me despedí de ningunas. La posición de mi padre sobre mi futuro había quedado establecida claramente la primavera anterior, cuando la oficina de admisiones de Yorktown llamó para decirme que había sido aceptada en su escuela de servicio exterior con una beca parcial por mérito. Se lo dije a mis padres en la cena. Mi madre dijo, Washington está muy lejos. Mi padre bajó el tenedor. ¿Cuál es la especialidad? Relaciones internacionales. Una pausa. El tipo específico de pausa que significaba que estaba calculando algo. No el costo exactamente, sino el retorno. ¿Qué haces con ese trabajo del gobierno? Dije, análisis, política, inteligencia, potencialmente. Volvió a levantar su tenedor. El gobierno no paga nada. Arlon, dijo mi madre suavemente, su intento estándar de una sola palabra para suavizar las cosas sin tomar partido realmente. Es una buena escuela, intenté. Vanderbilt es una buena escuela, dijo él. Daphne está en Vanderbilt. Sé lo que obtengo con Vanderbilt. Ese fue el final de la conversación. Él pagó la diferencia de la beca parcial durante mi primer año, no generosamente, sino técnicamente. Después de eso, yo cubrí el resto por mi cuenta. Trabajo y estudio en la biblioteca de la universidad, 3 turnos a la semana, un puesto de asistente de investigación en el 3er año que pagaba $40 la sesión y me mantenía alerta. Me gradué con honores y una carga de deudas. Pagué un préstamo durante 6 años con un salario del gobierno que mi padre una vez había descrito como nada. También se equivocaba en eso. Pero yo aún no lo sabía. El verano que cumplí 16 años, obtuve el 2º lugar en una competencia nacional de ensayos sobre política exterior organizada por un centro de estudios en Washington. El premio era una pasantía de una semana en el Capitolio. Se lo dije a mi madre un martes por la tarde mientras estaba hablando por teléfono con Daphne. Levantó un dedo, esperó en la llamada y luego me miró. Eso es lindo, cariño, dijo. Fue al refrigerador. La conversación terminó. La respuesta de mi padre cuando encontré el momento para decírselo fue una sola pregunta. ¿Hay dinero de premio? No lo había. Entonces es un pasatiempo, dijo. No dejes que te distraiga de tu verdadero trabajo escolar. Tomé el autobús a la estación Greyhound de Nashville sola un jueves por la mañana en julio. Viajé 11 horas hasta Washington con una bolsa de mano y una carta de confirmación impresa. Pasé 5 días en el edificio de oficinas del Senado Hart viendo a los asistentes políticos redactar enmiendas y administrar la correspondencia y navegar por la maquinaria específica y agotadora del gobierno.
Volví a casa con un certificado de reconocimiento firmado por un senador en funciones y la certeza profunda y silenciosa de que había encontrado el mundo en el que quería vivir. El certificado fue a parar al fondo de mi libro de texto de geometría. Nunca lo saqué, pero tampoco lo tiré nunca. Esa es la cuestión de ser invisible en tu propia familia. Dejas de actuar para ellos desde temprano. Dejas de necesitar a la audiencia porque la audiencia nunca estuvo realmente allí. Y sin el ruido de su aprobación o desaprobación para orientarte, comienzas a navegar por algo más silencioso, algo interno, algo que resulta años después ser la brújula más confiable que jamás hayas tenido. No lo sabía entonces. Tenía 16 años, estaba sentada en un autobús Greyhound, viendo las colinas de Tennessee aplanarse en la cuenca de Nashville, sosteniendo un certificado que nadie en casa pediría ver. Pero algo ya había comenzado. Algo que tardaría 9 años en llegar por completo y 3 minutos en cambiar todo lo que mi familia creía saber sobre quién era yo. No lo sabía entonces, pero ese verano fue la primera vez que dejé de mirar hacia la pared del pasillo y comencé a mirar hacia adelante. La graduación de Georgetown fue un sábado de mayo. La ceremonia se llevó a cabo en el césped Healy, el campo abierto frente al edificio principal donde la vieja torre de piedra se levanta contra el cielo como algo de un siglo diferente. Hizo calor ese año, una mañana brillante y tranquila con el tipo de luz que hace que todo parezca un poco más importante de lo que es. 3000 familias llenaron las sillas plegables, cámaras por todas partes, niños sobre los hombros, abuelas con buenos sombreros. Yo tenía a una persona en la audiencia. Mi tío Félix había conducido desde Clarksville, Tennessee, la noche anterior, un viaje de ida y vuelta de 7 horas solo en un camión que tenía 200.000 millas y una unidad de aire acondicionado rota. Llegó a las 7:30 de la mañana, encontró un lugar para estacionar a 6 cuadras de distancia y estaba sentado en la tercera fila cuando comenzó la procesión. Lo vi desde la fila. Llevaba su mejor chaqueta, la azul marino que guardaba para el Día de los Veteranos y los funerales, y sostenía una cámara desechable que había comprado en una farmacia la noche anterior porque, como me dijo después, no confiaba en su teléfono para tomar una foto lo suficientemente buena. Me gradué con honores latinos. El decano leyó mi nombre con un marcador de distinción adjunto, y Félix se puso de pie y aplaudió tan fuerte que la mujer a su lado se volvió para mirar. Mis padres no estaban allí. Dabney tenía una exhibición de propiedades ese fin de semana en Brentwood. Era su primera lista de venta en solitario de una casa colonial de 4 habitaciones que mi padre la había ayudado silenciosamente a encontrar a través de un contacto en su firma. Él mismo la llevó a la exhibición. Mi madre fue porque, como me dijo por teléfono 2 días antes, Dabney necesita el apoyo moral. ¿Lo entiendes? Dije, sí, lo entendía. Para entonces, ya llevaba mucho tiempo entendiendo. Félix tomó 11 fotografías con su cámara desechable. 3 de ellas salieron borrosas. Las otras 8 las mandó revelar en un lugar de fotos de 1 hora en el viaje a casa y me las envió por correo en un sobre acolchado con una nota que decía, el día más orgulloso de mi vida, niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. Guardé el sobre. Todavía lo tengo. 6 semanas después de la graduación, acepté un puesto en la Agencia de Inteligencia de la Defensa. La oferta llegó a través de una vía de reclutamiento federal en Yorktown, seleccionando discretamente candidatos del programa de servicio exterior que habían pasado las verificaciones de antecedentes preliminares durante su 3er año. Había estado en esa vía durante 14 meses sin decírselo a nadie. No porque lo estuviera ocultando, sino porque para entonces había aprendido que el interés de la familia Stratton en mi vida tenía un límite y el trabajo del gobierno estaba muy por debajo de él. Se lo dije a mis padres un domingo por la noche en agosto a través de una llamada telefónica que había ensayado 2 veces. La primera pregunta de mi madre fue sobre la ubicación. ¿Es Washington? Arlington, Virginia. Eso es lo mismo, dijo ella, lo cual no era del todo cierto, pero no valía la pena corregirlo. La primera pregunta de mi padre fue sobre el salario. Le dije la cifra inicial, $58.000 al año con un paquete de beneficios federales que era objetivamente excelente. Hubo un silencio. Solo la comisión de Dabney del mes pasado fue más que eso, dijo.
No un felicitaciones, no un cuéntame más, ni siquiera una pausa para considerar lo que significaba que su hija menor acababa de ser reclutada por una agencia de inteligencia federal directamente de uno de los mejores programas de política exterior del país, solo la comisión de Daphne. Sostuve el teléfono contra mi oído y miré fijamente la pared de mi apartamento tipo estudio subarrendado en Arlington. Paredes blancas y desnudas, un colchón sobre un somier, 2 cajas que aún no había desempacado. Y pensé en el pasillo de Belmeade. 22 fotografías contra 7. Eso es bueno para ella, dije. Es un buen dinero, estuvo de acuerdo. Dinero real, trabajo visible. Esa frase se quedó conmigo durante años. Trabajo visible. Como si el único trabajo que valiera la pena hacer fuera el tipo de trabajo que se podía ver, medir, fotografiar y publicar. Como si el otro tipo, el tipo silencioso, el tipo que se hace en habitaciones sin ventanas y sin audiencia, no contara para nada. No discutí. Nunca discutía con Arlon Stratton, no porque le tuviera miedo, sino porque había entendido desde que tenía 12 años que su opinión sobre mí era un punto fijo. No se movía. La evidencia no la actualizaba. Los logros no la penetraban. La llamada duró 9 minutos. Mi madre me preguntó si había encontrado una buena iglesia en la zona. Mi padre me preguntó si la agencia tenía un plan de pensiones. Luego se despidieron y volvieron a su tarde, y yo me senté en mi apartamento a medio desempacar, pedí comida a domicilio y comencé a leer los materiales de orientación que me habían enviado en un sobresellado. Al menos el trabajo era interesante. La comparación nunca se detuvo. Solo cambiaba de forma dependiendo de la temporada. En Acción de Gracias, cuando tenía 24 años, Daphne cerró la venta de la casa colonial en Brentwood por poco más de $800.000. Mi padre abrió una botella de Maker's Mark que había estado guardando y sirvió vasos para la mesa. Hizo un brindis, uno real, de pie con el vaso levantado, con los ojos húmedos de la forma en que se ponían cuando algo lo conmovía genuinamente. Por mi hija, dijo, mirando directamente a Daphne, que trabaja duro y lo demuestra. Yo estaba sentada a 3 sillas de distancia. Ese mes había completado un informe de análisis de 200 páginas que había sido enviado 3 niveles de mando hacia arriba con una recomendación adjunta. Lo sabía porque mi supervisora directa me había llamado a su oficina para decírmelo, lo cual era lo suficientemente inusual como para que recordara exactamente lo que llevaba puesto cuando lo dijo. Levanté mi copa con todos los demás. Mi madre me miró a los ojos a través de la mesa por solo un momento. No lo suficiente como para significar nada. Lo suficiente como para que yo supiera que se había dado cuenta. Ella apartó la mirada primero. Después de la cena, Daphne me encontró en la cocina mientras lavaba los platos, algo que hacía en las reuniones familiares automáticamente porque me daba un lugar donde estar que no era el centro de la habitación. Se apoyó contra el mostrador con su copa de vino. ¿Cómo está el trabajo de escritorio?, preguntó, no de mala manera. Esa era la cuestión con Daphne. La disminución nunca era malintencionada. Era casual, reflexiva, de la forma en que le preguntarías a alguien cómo fue su viaje al trabajo. Está bien, dije. ¿Te gusta? Todo ese papeleo. Seguí lavando. Me gusta el trabajo. Ella asintió, ya perdiendo interés, ya escaneando la habitación detrás de mí buscando a alguien más atractivo con quien hablar. Eso es bueno. La estabilidad es buena. Se separó del mostrador. Al menos no tienes que preocuparte por las comisiones. Lo dijo como una amabilidad. Me sequé las manos con un paño de cocina y miré hacia la ventana sobre el fregadero, oscura afuera, mi propio reflejo devolviéndome la mirada. En algún lugar en un servidor seguro en Arlington, Virginia, un informe con mi nombre estaba en la bandeja de entrada de un general. En la cocina de Belmeade, yo era la chica con el trabajo de escritorio. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. Durante años, solo una de ellas existió dentro de esta familia. La peor parte no era lo que decían. La peor parte era cuánto tiempo dejé que su versión de mí viviera gratis en el fondo de mi mente. La versión silenciosa, pequeña, poco impresionante. La que hacía papeleo. La que necesitaba estabilidad porque no podía manejar la visibilidad. Casi me lo creí. Casi. El día de Acción de Gracias en el que tenía 27 años fue el peor.
No porque ocurriera nada dramático. No hubo gritos, ni platos lanzados, ni un momento de crueldad pública que pudiera señalar más tarde y decir, ahí, esa fue la línea. Fue peor que eso. Fue el día de Acción de Gracias en el que finalmente comprendí que nada iba a cambiar jamás. No porque mi familia fuera incapaz de cambiar en general, sino porque cambiar su percepción de mí específicamente habría requerido que primero admitieran que se habían equivocado. Y Arlon Stratton no se había equivocado en nada desde 1989. Al menos según Arlon Stratton. Dabney tenía noticias. Siempre tenía noticias en Acción de Gracias. Era tan confiable como el centro de mesa y el pastel de nueces. Dabney llegaba con algo que anunciar, mis padres lo recibían con la calidez particular que reservaban para sus logros. Y la comida se organizaba alrededor de ella de la misma manera que los planetas se organizan alrededor de un sol. No por malicia, solo por gravedad. Este año, la noticia era un proyecto de desarrollo, un complejo de uso mixto que estaba CEO desarrollando con una firma asociada en Franklin, Tennessee. Valor proyectado de $12 millones. Mi padre había invertido discretamente en él, lo cual no supe por él, sino por Felix, quien se lo había enterado por un primo, que era como la información se movía a través de la familia Stratton cuando no estaba destinada a mí. El proyecto tenía un nombre. Tenía una representación impresa y enmarcada apoyada contra la repisa de la chimenea cuando llegué. Mi madre ya la había colocado allí antes de que llegaran los invitados, de la forma en que colocas un trofeo. 40 invitados en ese día de Acción de Gracias. Socios comerciales de Arlon, amigos de la iglesia de Nadine, la familia del esposo de Dabney, varios primos y vecinos que venían cada año y desde hacía mucho tiempo habían aprendido por cuál hija valía la pena preguntar. Llegué sola. Conduje desde Arlington 9 horas, que dividí en 2 días porque había autorizado un informe el miércoles anterior y no había dormido adecuadamente en 4 días. Traje vino. Traje un pastel de una panadería en Clarksville en la que siempre paraba en el camino hacia arriba. Puse ambas cosas en el mostrador de la cocina cuando llegué y mi madre dijo, «Oh, encantador», e inmediatamente movió el pastel a una mesa del fondo para hacer espacio a los postres preparados que Dabney había organizado. Me quedé en la cocina por un momento. Luego encontré a Felix. Estaba en el porche trasero como siempre en estas reuniones, un poco fuera de la órbita del evento principal, bebiendo un vaso de té dulce, observando el patio. Felix Stratton tenía 61 años ese año. Había servido 2 misiones en la Guerra del Golfo como especialista en logística. Volvió a casa en Clarksville con una rodilla mala y un sentido muy claro de lo que importaba y lo que no. Nunca se casó. Dirigía un pequeño negocio de alquiler de equipos que operaba con la misma competencia sin ostentación que aplicaba a todo. No necesitaba una audiencia, nunca la tuvo. Él era la única persona en mi familia que me había hecho una pregunta de seguimiento. No un ¿cómo está el trabajo? Cualquiera podía preguntar eso. Felix hacía preguntas de seguimiento. Me preguntaba en qué estaba trabajando específicamente, cómo funcionaba el proceso analítico, que se sentía construir un argumento a partir de datos incompletos y presentarlo a personas cuyas decisiones dependían de hacerlo bien. No entendía los detalles clasificados, no se suponía que lo hiciera, pero entendía la arquitectura del trabajo de una manera que mi padre, con toda su perspicacia comercial, nunca intentó. Lo encontré en el porche y me senté en la silla a su lado. ¿Qué tan malo está ahí adentro?, pregunté. Miró a través de la puerta de cristal hacia la representación enmarcada junto a la chimenea. Tu padre le ha estado explicando las regulaciones de zonificación al pastor durante unos 20 minutos. Tomó un sorbo de té. El pastor parece educado al respecto. Casi sonreí. Nos sentamos en silencio por un momento. Adentro, a través del cristal, podía ver a Dabney en el centro de un círculo suelto de invitados, animada, riendo, gesticulando con una mano hacia la representación. Mi padre estaba de pie a su lado, radiante. Mi madre se movía entre los grupos con la facilidad fluida de una mujer que había pasado 30 años manejando habitaciones para la comodidad de otras personas. ¿Estás bien?, preguntó Felix, no de manera casual. Me miró cuando lo preguntó. Estoy bien. Eso no es lo que pregunté. Miré mis manos. Había un callo en mi dedo índice derecho por la forma en que sostenía un bolígrafo cuando estaba resolviendo un problema.
Algo que había hecho desde la universidad, haciendo anotaciones en los márgenes, presionando fuerte. Había tenido ese callo durante 9 años. Terminé algo grande el mes pasado, dije. No puedo hablar de los detalles, pero importaba. El tipo de cosas que terminan en escritorios para los que no estoy en la habitación. El tipo de cosas que, me detuve. Félix esperó. El tipo de cosas que si alguien ahí dentro lo supiera, realmente podría significar algo para ellos. Se quedó callado por un momento, luego dejó su té. ¿Sabes lo que aprendí en el Golfo?, dijo. No durante, sino después. Cuando regresé a casa y nadie sabía muy bien qué hacer con lo que habíamos hecho allí. Miró hacia el patio. Las personas que mantuvieron las líneas de suministro en movimiento, los que se aseguraron de que el equipo correcto llegara a la unidad correcta en la hora correcta, nunca tuvieron las ceremonias. Las cámaras siempre estaban apuntadas a la línea del frente. Hizo una pausa. Eso no hizo que las líneas de suministro fueran menos necesarias. No dije nada. El trabajo silencioso sigue siendo trabajo, June. Lo dijo simplemente, sin drama, solo un hecho que estaba poniendo sobre la mesa entre nosotros. No deja de importar porque las personas equivocadas no puedan verlo. Nos sentamos afuera por otros 20 minutos. Adentro, Daphne hizo un brindis. Mi padre se rió de algo que dijo su esposo. Mi madre volvió a llenar las copas con la eficiencia fluida de una mujer que nunca había necesitado que alguien le llenara la suya. Antes de volver a entrar, Félix metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta azul marino y me ofreció algo. Era un pequeño pin de bronce, circular, un águila sobre anclas cruzadas, la insignia de su unidad en el Golfo, desgastado en los bordes por años de manejo. He estado cargando esto durante 30 años, dijo. Ya no lo necesito. Lo presionó en la palma de mi mano y cerró mis dedos alrededor de él. Pero creo que tú podrías necesitarlo. Lo miré. El metal estaba caliente por haber estado en su bolsillo. Tío Félix. Guárdalo en algún lugar donde puedas encontrarlo, dijo. No para mostrarlo, solo para los días en que olvides lo que vales. Lo puse en el bolsillo interior de mi chaqueta, contra mi pecho. Esa noche, conduciendo de regreso al hotel en el que me estaba hospedando en lugar de la casa de mis padres, había dejado de hacer eso 2 años antes. En silencio, sin explicación, sostuve el pin en la palma de mi mano en un semáforo en rojo y pensé en lo que había dicho Félix. El trabajo silencioso sigue siendo trabajo. Pensé en el informe en el escritorio del general. Pensé en el callo de mi dedo índice derecho. Pensé en el pasillo de Belmeade, 22 fotografías contra 7, y en la representación enmarcada de Daphne apoyada contra la repisa de la chimenea y en mi pastel en la mesa del fondo detrás de los postres servidos. La luz se puso verde. Volví a guardar el pin en mi bolsillo. No lo sabía entonces. No tenía forma de saberlo. Pero estaba a 2 años del proyecto que lo cambiaría todo. El que tomaría cada hora silenciosa, no presenciada y no celebrada de los 7 años anteriores y haría que significaran algo en una habitación que aún no había imaginado. A 2 años de distancia, y el pin estaría en el cajón de mi escritorio la noche que sucediera. Esperando, como Félix dijo que lo estaría, para cuando olvidara lo que valía. El proyecto no tenía un nombre oficial que pudiera compartir con nadie fuera del edificio. Internamente, lo llamábamos por una designación de código, 2 letras y un número, la forma en que se etiquetaban todos los programas analíticos sensibles. Desde afuera, si alguien hubiera estado observando mi vida durante esos 2 años, no habría visto nada inusual. Iba a trabajar. Volvía a casa. Pedía la misma comida tailandesa los jueves por la noche y caminaba el mismo circuito de 2 millas por mi vecindario los domingos por la mañana y llamaba a Félix cada 2 semanas desde mi cocina mientras se preparaba el café. Lo que estaba sucediendo dentro del edificio era algo completamente diferente. El proyecto se había originado a partir de una anomalía en el patrón, un conjunto de puntos de datos que no se alineaban a lo largo de 3 flujos de inteligencia separados, el tipo de discrepancia que la mayoría de los analistas marcan y pasan por alto porque la explicación suele ser mundana. Yo no lo pasé por alto. No estoy segura exactamente de por qué. Instinto tal vez, o la terquedad particular que proviene de años de que te digan que estás mirando algo que no está ahí.
Pasé 4 meses construyendo el marco inicial. Los días de 14 horas eran normales. Los días de 16 horas no eran inusuales. Hubo periodos en el segundo año en los que dormí en un catre en una habitación trasera en lugar de perder el hilo de lo que estaba armando. Mi supervisora, la directora Constance Whale, se reportaba 2 veces por semana, no para supervisar exactamente, sino para asegurarse de que todavía estaba comiendo y no había perdido la perspectiva. Era el tipo de líder que entendía que lo más peligroso en el trabajo analítico no era equivocarse en algo. Era adentrarse tanto en un problema que dejabas de poder verlo con claridad. Vete a casa, Stratton, me dijo más de una vez. Los datos seguirán estando equivocados mañana. Me iba a casa. Regresaba. Los datos seguían estando equivocados exactamente de la misma manera. Esa consistencia, el hecho de que la anomalía no se resolviera sola, no resultara ser un error administrativo o una falla de transmisión, fue lo que finalmente hizo que las personas por encima de mi nivel salarial comenzaran a prestar atención. Para cuando se completó el análisis, y las implicaciones se revisaron y verificaron y se volvieron a revisar, había viajado lo suficientemente arriba en la cadena como para que yo ya no estuviera en la habitación cuando se estaba discutiendo. Así es como funciona el trabajo como el mío. Construyes la cosa, otras personas deciden qué hacer con ella. Vuelves a tu escritorio y comienzas la siguiente. Estaba de acuerdo con eso. Siempre había estado de acuerdo con eso. Para lo que no estaba preparada era para que la directora Well me llamara a su oficina un martes por la mañana de septiembre y me dijera con la calma mesurada de una mujer que había dado noticias significativas en salas significativas durante 30 años que mi análisis había sido acreditado formalmente. Al más alto nivel y que iba a haber una ceremonia. La miré fijamente. Una ceremonia, repetí. En la Casa Blanca, hizo una pausa. El presidente entregará la mención personalmente. La habitación se quedó en absoluto silencio por un momento. Yo no, comencé. Lo sé, dijo. Me sentí de la misma manera la primera vez. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Tienes 6 semanas. La fecha es el tercer jueves de noviembre. Tienes permitido invitar a un acompañante. Un acompañante. Ya sabía quién sería. Llamé a Félix esa noche. Contestó en el segundo tono de la forma en que siempre lo hacía. Nunca en el primero, lo que decía que era indigno. Nunca en el tercero, lo que decía que era descuidado. Necesito decirte algo, dije. Y necesito que no lo conviertas en un gran problema. Yo no convierto nada en grandes problemas, dijo, lo cual era mayormente cierto. Le conté, no los detalles clasificados, esos no podía compartirlos, pero lo suficiente. La ceremonia, la fecha, la Casa Blanca, su nombre en la invitación para un solo invitado que tenía permitido extender. La línea estuvo en silencio durante un largo momento. Félix, estoy aquí. Su voz era diferente, más baja de lo habitual. Es solo que, se detuvo, se aclaró la garganta. Lo sabía, dijo finalmente. No conocía los detalles, pero lo sabía. No podrías haberlo sabido. No los detalles, pero sabía que estabas haciendo algo que importaba. Se nota en algunas personas. Una pausa. Estaré ahí. Usa la chaqueta azul marino, dije. Se rió con una risa corta y real. Ya lo estaba planeando. No se lo dije a mis padres. Quiero ser precisa sobre por qué. No fue por rencor. No fue por estrategia. Fue algo más simple y más definitivo que cualquiera de esas cosas. Había pasado 9 años intentando de maneras pequeñas e indirectas existir en el campo de visión de mi familia. Y 9 años aprendiendo que el campo tenía un límite fijo y yo estaba fuera de él. Contarles sobre la ceremonia habría requerido que yo necesitara algo de ellos, su reacción, su reconocimiento, su presencia en la audiencia, o al menos en la conversación. Había dejado de necesitar esas cosas. En silencio, sin anuncios, en algún lugar entre el Día de Acción de Gracias con la representación enmarcada y los jueves por la noche con comida tailandesa y los paseos dominicales por la mañana, simplemente había dejado de hacerlo. No se sintió como una decisión. Se sintió como una puerta que se había estado cerrando lentamente durante años. Y un día,
Pasas por allí y notas que está cerrada. 3 semanas antes de la ceremonia, Daphne llamó. No para preguntar por mí. Daphne rara vez llamaba para preguntar por mí. Llamó porque el proyecto de desarrollo de Franklin, el complejo de $12 millones en el que mi padre había invertido, había enfrentado una complicación de zonificación y ella necesitaba una distracción del estrés de eso. Lo sabía porque me lo dijo con esas palabras exactas aproximadamente a los 90 segundos de la llamada. Solo necesito hablar con alguien que no esté en la industria, dijo. Ya sabes cómo es. No lo sabía, pero escuché. Habló durante 35 minutos. La Junta de Zonificación, su firma asociada, un contratista que había presentado permisos incorrectos. La ansiedad de mi padre por su inversión, que describió como mucho que manejar además de todo lo demás. Estaba estresada y era elocuente y completamente autosuficiente en su angustia, de la forma en que son las personas cuando nunca han tenido que considerar que la persona al otro lado del teléfono también podría estar cargando algo. Dije las cosas apropiadas en los intervalos apropiados. Siento que eso suene frustrante. Espero que se resuelva rápidamente. Cerca del final de la llamada, casi como una idea de último momento, preguntó, ¿qué hay de ti? ¿Alguna novedad? Miré la credencial de la Casa Blanca en mi mesa de noche. Miré la carpeta de la directora Weil en mi escritorio. Miré el pin de bronce de Félix en el cajón abierto junto a mi cama donde lo había movido 2 semanas antes sin saber muy bien por qué. No mucho, dije. ¿Mucho trabajo? Eso es bueno, dijo Daphne. La estabilidad es buena. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, estabilidad. El premio de consolación que me entregaba cada vez sin darse cuenta de que me estaba entregando algo en absoluto. Colgamos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano por un momento. Afuera, la noche de noviembre había oscurecido temprano, de la forma en que lo hace en Arlington, una oscuridad repentina y específica, como alguien bajando una persiana. Se encendieron las luces de la calle. El perro de un vecino ladró una vez y se cayó. Quería decírselo. Quiero ser honesta al respecto. Una parte de mí, una parte persistente y agotadora que no había terminado de esperar, quería decir, Daphne, dentro de 3 semanas. El presidente de los Estados Unidos va a decir mi nombre en una habitación con 200 personas. Y el trabajo que me llevó allí es la cosa más importante que he hecho en mi vida. Y has estado parada en la cocina de mi familia durante 9 años llamándolo un trabajo de escritorio. No lo dije, no porque tuviera miedo de su reacción, sino porque finalmente, después de 31 años, había dejado de actuar para una audiencia que no estaba mirando. Dejé el teléfono. Abrí la carpeta de la directora Weil y volví a trabajar. 3 semanas después, el presidente dijo mi nombre, y en algún lugar de Nashville, en una sala llena de socios comerciales de mi padre, Daphne se rió, agitó la mano y dijo, nada impresionante en realidad. Y esta vez, por primera vez, yo no estaba allí para escucharlo. La mañana de la ceremonia me desperté a las 5:30. No por una alarma. No había configurado ninguna. Simplemente me desperté. De la forma en que te despiertas antes de algo que importa. Tu cuerpo ya adelantado a tu mente, ya preparándose. La habitación del hotel estaba a oscuras excepto por la fina línea de luz que entraba por debajo de la cortina. Me quedé quieta por un momento, escuchando el silencio particular de una mañana en Washington, el tráfico distante, una sirena en algún lugar de la Avenida Constitución. El bajo zumbido mecánico de la ciudad haciendo lo que hacen las ciudades antes de que las personas que están en ellas estén completamente despiertas. Me duché. Hice café en la máquina del escritorio. Me senté en la silla junto a la ventana en bata y vi cómo el cielo pasaba de negro a gris a ese azul plano y frío de una mañana de noviembre. Y no pensé en nada en particular, lo cual es una habilidad que toma años desarrollar y es más útil de lo que la mayoría de la gente cree. Mi uniforme, no un uniforme militar, sino el traje oscuro y las credenciales que constituían mi vestimenta profesional formal para una ocasión como esta, estaba colgado en la parte posterior de la puerta del baño, planchado a la perfección. La Casa Blanca había enviado pautas específicas sobre el atuendo, que había seguido al pie de la letra porque así es como hacía todo. A las 6:45, mi teléfono se iluminó. El chat de grupo familiar.
Daphne había enviado una fotografía de la noche anterior en la fiesta del cóctel, el evento de lanzamiento del desarrollo Franklin, el proyecto en el que mi padre había invertido casi $2 millones. En la foto, ella estaba parada entre mis padres, los tres arreglados y riendo, con las copas de champán levantadas. Detrás de ellos, una pancarta con el nombre del desarrollo se extendía a través de la pared. 60 invitados visibles en el encuadre, tal vez más. La leyenda decía, toda la familia celebrando junta. Tan orgullosa de lo que hemos construido. Mi padre había respondido con 3 palabras. Esa es mi niña. Mi madre había enviado una cadena de corazones. Hubo otras 14 respuestas de primos, vecinos, la familia del esposo de Daphne. Signos de exclamación, emojis de fuego, más corazones. Yo no estaba en la fotografía. No había sido invitada al evento. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Me quedé con eso por un momento, no con ira, no con el viejo dolor familiar de la exclusión, sino con algo más nuevo y más limpio, una especie de claridad. El chat de grupo familiar había estado funcionando durante 6 años. En 6 años, había documentado las ventas de Daphne, los cierres de Daphne, las vacaciones de Daphne, el ascenso del esposo de Daphne, la nueva renovación de la cocina de Daphne, la mesa de la gala benéfica de Daphne. Había documentado el viaje de aniversario de mis padres a Savannah y el 30º año de la empresa de mi padre en el negocio y el coro de la iglesia de mi madre ganando una competencia regional. Nunca había documentado ni una sola vez nada sobre mí. No porque hubiera mantenido mi vida en secreto para ellos, no lo había hecho del todo, sino porque nada de lo que yo hacía encajaba en el lenguaje de ese chat, el lenguaje de las cosas visibles, las cosas fotografiables. Las cosas que se podían subtitular y poner corazones y responder con emojis de fuego. No se puede fotografiar un informe de análisis clasificado. No se puede poner subtítulo a una mención que vive en un sistema seguro. No se puede enviar un emoji de fuego por un trabajo que no tiene un nombre que se te permita decir en voz alta. Recogí el teléfono, le di la vuelta, miré la fotografía una vez más. Luego abrí el cajón del escritorio. El pin de bronce estaba allí, envuelto en el mismo paño en el que lo había guardado durante 4 años. Lo desenvolví lentamente, lo sostuve en mi palma. El águila sobre anclas cruzadas, desgastado en los bordes, caliente del cajón. Félix lo había llevado durante 30 años. Yo lo había llevado durante 4. Y en aproximadamente 3 horas, iba a entrar en la sala este de la Casa Blanca y pararme frente a una habitación que contenía personas que sabían exactamente lo que valía el trabajo silencioso. Sostuve el pin durante un largo momento. Luego lo puse en el bolsillo interior de la chaqueta de mi traje contra mi pecho, el mismo lugar donde lo había llevado la primera noche conduciendo de regreso de Belmeade en la oscuridad. Félix llegó al hotel a las 7:15. Llevaba la chaqueta azul marino. Se había lustrado los zapatos. Se había cortado el pelo, lo que noté de inmediato y no mencioné porque se habría avergonzado. Me miró en la puerta por un momento sin decir nada. No lo hagas, dije. No estoy haciendo nada. Estás a punto de decir algo que me hará retocar mi rímel. Apretó los labios y asintió una vez. ¿Me parece justo? Se arregló la chaqueta. Nos vamos. Tomamos un auto a la Casa Blanca. Félix se sentó a mi lado y miró por la ventana los monumentos que pasaban, el Washington, el Lincoln, el largo estanque reflectante, plano y plateado bajo la luz de la mañana. Y lo vi mirarlos con la expresión de un hombre que había servido a su país en un desierto hace 30 años y ahora iba en un auto a la Casa Blanca para ver a su sobrina recibir una mención presidencial y estaba esforzándose mucho por no mostrar cuánto significaba eso para él. No lo estaba logrando del todo. Yo tampoco. La sala este ya se estaba llenando cuando llegamos. 200 invitados, funcionarios, analistas, personal superior, un puñado de personal militar en uniforme de gala completo cuyos pechos lucían más medallas de las que yo acumularía en toda una vida. Félix entró caminando a mi lado, y lo vi asimilar la habitación, los candelabros, las banderas, los retratos en las paredes, el peso específico de un espacio donde se había hecho historia tantas veces que se había asentado en las paredes como la madera vieja se asienta en unos cimientos. Tremenda habitación, dijo en voz baja. Sí, dije. La directora Well me encontró cerca de la entrada.
Me estrechó la mano con las dos suyas, un gesto que le había visto reservar para momentos que consideraba genuinamente significativos. ¿Cómo te sientes? Tranquila, dije, lo cual era cierto de la misma manera que el ojo de una tormenta está tranquilo. Sonrió. Bien. El presidente revisó la mención 3 veces esta mañana. Quería que el lenguaje fuera exactamente el correcto. Me miró fijamente. ¿Lo hizo? A Félix le mostraron su asiento en la tercera fila. Me dirigieron a un área de espera cerca del frente donde estaban reunidos los otros homenajeados. Éramos 4 ese día, cada uno reconocido por un trabajo diferente. Todos compartíamos la expresión particular de personas que habían pasado sus carreras siendo invisibles y estaban a punto de pasar 30 minutos siendo lo contrario. A las 9:22 de la mañana, la sala se puso en posición de firmes. El presidente entró. Era más bajo en persona de lo que esperaba, lo cual es algo que la gente siempre dice y de alguna manera siempre sigue siendo sorprendente. Se movió por la habitación con la facilidad practicada de un hombre que había aprendido a llevar la autoridad, ligeramente, no disminuyéndola, solo no dejando que lo precediera en cada espacio. Estrechó la mano de los funcionarios de la primera fila. Le dijo algo al general a su lado que hizo sonreír al general. Luego subió al podio. Habló durante 12 minutos antes de llegar a mi mención. No recuerdo la mayor parte de lo que dijo en esos 12 minutos. Recuerdo la calidad de la atención de la habitación, 200 personas en absoluta quietud, el tipo de quietud que no es pasiva, sino activa, cargada. Recuerdo la luz a través de las altas ventanas en la pared este, la forma en que caía sobre el piso en largos rectángulos blancos. Luego dijo mi nombre, June Stratton. 2 palabras. Las dijo de la misma manera que la directora Well las había leído en la carpeta, con peso detrás de ellas, con la gravedad específica de un nombre que se había ganado su lugar en una oración. Describió el trabajo, no los detalles clasificados. Nunca diría esos, pero lo suficiente. La duración, la complejidad, lo que estaba en juego, el resultado. Describió a una mujer que había pasado años en habitaciones sin ventanas construyendo algo que nadie podía ver hasta el momento en que más importó. Describió lo que había evitado. Lo que había protegido. Dijo que ella hizo esto sin reconocimiento, sin fanfarria, y sin pedir ninguno de los dos. Caminé hacia el podio. Me prendió la mención en la solapa. Me estrechó la mano con las dos suyas, el mismo gesto que había usado la directora Weil, noté, y me pregunté si era algo que enseñaban en salas como esta, o simplemente algo a lo que la gente recurría cuando hablaban en serio. Se inclinó un poco hacia adelante, y me dijo en voz baja, solo a mí, su país está agradecido, señorita Stratton. Dije, gracias, señor. Volví a mi lugar. Félix estaba en la tercera fila. No lo miré directamente, pero podía verlo en mi visión periférica, sentado muy derecho, muy quieto. La chaqueta azul marino, los zapatos lustrados, la cámara desechable que de alguna manera había colado a pesar de los protocolos de seguridad, sostenida cuidadosamente en su regazo. A 800 millas de distancia, a las 9:40 de la noche, hora de Nashville. Revisé la marca de tiempo más tarde porque siempre lo reviso. Daphne estaba en una fiesta de cóctel, riendo, agitando la mano. Nada impresionante en realidad, 3 minutos después de que el presidente hubiera dicho mi nombre. Aún no lo sabía, parada en la sala este con 200 personas aplaudiendo y la mención tibia en mi solapa y el pin de bronce de Félix presionado contra mi pecho. Pero lo sabría pronto. Y cuando lo hice, algo cambió. Algo que había estado suelto y sin resolver durante 31 años finalmente, en silencio, encajó en su lugar. Había terminado de esperar a ser vista por personas que habían elegido una y otra vez no mirar. Déjenme contarles sobre los 9 años antes de esa sala. No las partes clasificadas, esas pertenecen a un sistema que no me corresponde abrir. Pero la forma de esos años, la textura de ellos, lo que costaron y lo que construyeron, eso puedo decírselo, esa parte es mía. Me presenté a mi primera asignación en la Agencia de Inteligencia de la Defensa un lunes por la mañana a finales de agosto, con 22 años. Usando un blazer que había comprado en oferta en una tienda departamental en Arlington porque no tenía nada que se sintiera lo suficientemente serio para un edificio que requería 2 formas de identificación y un escaneo de retina para entrar.
Mi supervisora directa era una mujer llamada Carol Briggs. Mediados de los 50, cabello corto y gris, con el tipo de quietud a su alrededor que reconoces después de un tiempo como la quietud específica de alguien que ha pasado décadas aprendiendo a no reaccionar hasta que entiende exactamente a qué está reaccionando. Me estrechó la mano, me mostró mi escritorio y me entregó una pila de archivos. Lee esto, dijo. Aún no te formes opiniones. Solo lee. Leí durante 3 días. Al cuarto día, me formé una opinión. Al quinto día, la compartí cuidadosamente en un memorando escrito que dejé en el escritorio de Carol antes de que ella llegara. Me llamó a su oficina a las 8:15 de la mañana. Esto es bueno, dijo. Golpeó el memorando con un dedo. Esto es en realidad bastante bueno. Me miró por encima de sus lentes de lectura. No le digas a nadie que dije eso. Te hará perezosa. No me hizo perezosa. Nada me hizo perezosa en esos primeros años. Yo provenía de una familia que medía el valor en la visibilidad. Y había internalizado sin querer la respuesta igual y opuesta, demostraría mi valor en los lugares donde la visibilidad era imposible. Donde la única audiencia era el trabajo en sí, donde nadie estaba mirando y la cosa se sostenía o no se sostenía, y no había lugar para la actuación, solo para la precisión. ¿Trabajé? Esa es la versión simple. La versión más precisa es que desaparecí en el trabajo de la misma manera que algunas personas desaparecen en la religión o la geografía, completamente, con alivio, encontrando en él una estructura y un propósito que el resto de mi vida nunca había proporcionado del todo. Los primeros 3 años fueron fundamentales. Aprendí los marcos analíticos. Aprendí a leer un flujo de datos por lo que no decía tanto como por lo que sí decía. Aprendí la paciencia específica requerida para sentarse con información incompleta y resistir la presión interna y externa para resolverla prematuramente en una conclusión que se sentía limpia pero no era cierta. Carol Briggs se jubiló cuando yo tenía 26 años. En su reunión de despedida en la sala de descanso, con pastel emitido por el gobierno y vasos de plástico de sidra espumosa, me apartó y me dijo, vas a ser muy buena en esto. No dejes que nadie te apresure. Nadie me apresuró. Me ascendieron a analista senior a los 27 años. El mismo día de Acción de Gracias en el que me senté en el porche trasero con Félix y por primera vez sentí que el peso de ser invisible en mi propia familia se asentaba en algo que reconocí como permanente. El ascenso vino con una nueva oficina, una pequeña con una sola ventana que daba a un patio interior y recibía 40 minutos de luz solar directa en los días despejados. Puse el pin de bronce de Félix en el cajón superior del escritorio y me fui a trabajar. El año que cumplí 28, fui seleccionada para un programa de entrenamiento avanzado en Quantico, 8 semanas residenciales, el tipo de programa que no aparece en ninguna documentación de cara al público. Le dije a mis padres que estaba en una conferencia de desarrollo profesional. Mi padre preguntó si había viáticos. Mi madre preguntó si el hotel tenía gimnasio. Dije que sí a ambos, lo cual era aproximadamente cierto. Regresé de Quantico con una idea más clara de lo que era capaz de hacer y una apreciación más profunda por la soledad específica del trabajo que no se puede discutir en las mesas de comedor. La soledad era real. Quiero ser honesta sobre eso. Hubo noches en mi apartamento de Arlington en las que el silencio de una vida construida en torno a información clasificada se sintió menos como disciplina y más como privación. Cuando habría dado mucho por poder llamar a alguien y decirle, hoy hice algo que importó. Solo necesito que alguien lo sepa. Esas noches llamaba a Félix. No podía contarle los detalles. Él lo sabía. Pero tenía la cualidad, rara, genuinamente rara, de hacerte sentir escuchada sin requerir que dijeras lo particular que no podías decir. Hacía las preguntas que orbitaban en torno a la cosa en lugar de exigir la cosa en sí. ¿Cómo se siente cuando lo haces bien?, preguntó una vez. No el resultado, el momento. Cuando sabes que has visto algo claramente. Lo pensé mucho antes de responder. Como ser la única habitación silenciosa en un edificio muy ruidoso, dije. Como algo que se asienta. Eso es, dijo. Eso es exactamente. El año que cumplí 29, me asignaron a la división de la directora Constance Way. Ella era diferente a Carol Briggs,
más joven, más aguda, de una manera más visible, el tipo de líder que hacía que las habitaciones se sintieran más enfocadas simplemente al entrar en ellas. Revisó mi archivo antes de nuestra primera reunión y llegó con una opinión considerada ya formada, que compartió directamente. Tus instintos son inusualmente buenos, dijo. El problema es que subestimas tus conclusiones. Das rodeos cuando no necesitas hacerlo. Deja de hacer eso. Dejé de hacer eso. Bajo el liderazgo de Whale, trabajé en 3 proyectos significativos en 2 años. Cada uno se basó en el anterior. Cada uno requirió que presionara un poco más de lo que pensaba que la evidencia justificaba, y cada vez la evidencia finalmente respaldó el empuje. Fue como aprender a confiar en un músculo que había estado compensando durante años. Lento al principio, luego de repente natural. El tercer proyecto fue el que reconocí durante el primer mes. No sus implicaciones completas. Esas tomaron mucho más tiempo entenderlas, pero su carácter, la calidad de su incorrección. La forma específica en que la anomalía se negaba a resolverse. Había visto patrones como ese antes en configuraciones más pequeñas y conjuntos de datos que resultaron ser significativos. Este era más grande, más precisamente incorrecto, más insistentemente presente. Se lo dije a la directora Whale en nuestra reunión semanal. Miró mis notas preliminares durante mucho tiempo sin hablar. ¿Qué tan segura estás?, preguntó finalmente. Lo suficiente como para seguir adelante, dije. No lo suficiente como para decir nada todavía. Asintió. Entonces sigue adelante. Seguí adelante durante 2 años. La vida que construí alrededor de ese trabajo era pequeña según la mayoría de los estándares. El apartamento de Arlington, 3 habitaciones, libros en cada superficie, una cocina que usaba en serio porque cocinar era una de las pocas actividades que requería el mismo tipo de atención enfocada que el análisis y producía algo que realmente podías comer. Paseos dominicales por la mañana, comida tailandesa los jueves por la noche. Félix cada 2 semanas por teléfono, sin grandes gestos, sin narrativa pública, sin fotografías en la pared de nadie. Pero esto es lo que entendí cuando tenía 31 años que no había entendido a los 22. La ausencia de una audiencia no disminuye el trabajo. ¿Lo aclara? Cuando nadie está mirando, descubres lo que realmente crees, lo que realmente valoras, de lo que realmente eres capaz. Despojado de la actuación, el posicionamiento, la gestión interminable de la percepción de otras personas. Descubres si lo que estás haciendo se sostiene en sus propios términos. El mío lo hizo. Cada año, cada análisis, cada día de 14 horas y tramo de 4 días sin dormir adecuadamente y el paseo dominical por la mañana tomado en la soledad específica de una vida que no tenía audiencia. Todo se sostuvo. No perfectamente, no sin duda o error o la variedad particular de desesperación de las 2 de la mañana que visita a todos los que trabajan en el borde de lo que saben. Pero estructuralmente, esencialmente, se mantuvo. Y cuando la directora Whale me llamó a su oficina aquel martes por la mañana de septiembre y me habló de la sala este y del presidente y de la mención, comprendí algo que no esperaba comprender. No me sorprendió. No porque hubiera esperado el reconocimiento, genuinamente no lo había hecho, sino porque el trabajo ya me había dado lo que tenía que dar. La ceremonia era otra cosa, algo adicional, algo que existía en una categoría diferente a la del trabajo en sí. El trabajo era mío. Siempre había sido mío. La ceremonia era para el pasillo de Belmeade. Para las 22 fotografías y las 7, para cada conversación en la mesa del comedor que se desviaba antes de que yo terminara de hablar, para cada nada impresionante en realidad. Aún no sabía qué pasaría cuando Félix cogiera su teléfono esa noche y hiciera sus llamadas. No sabía cómo se vería mi padre leyendo un mensaje que no esperaba en una noche que creía que pertenecía enteramente a Daphne, pero estaba a punto de averiguarlo. Félix me llamó a las 9:53 de la noche. Lo sé porque todavía estaba en la habitación del hotel, todavía con el traje oscuro, sentada en el borde de la cama con la carpeta de la mención abierta en el escritorio y un vaso de agua que no había tocado. La ceremonia había terminado a las 11:30 de la mañana. Félix y yo habíamos almorzado después en un restaurante tranquilo a 2 cuadras del hotel, sopa y pan. Nada complicado, y él había conducido de regreso a Clarksville por la tarde porque tenía una recolección de alquiler de equipos programada para la mañana siguiente.
Y Felix Stratton no cancelaba compromisos. Nos habíamos despedido en el vestíbulo del hotel. Me abrazó una vez brevemente, de la forma en que los hombres de su generación abrazan cuando lo dicen en serio. Fuerte, rápido, sin palabras, dejando una mano en la parte posterior de mi cabeza por un solo momento. Luego recogió su chaqueta y salió por las puertas de cristal, y lo vi irse y pensé, ese hombre condujo 7 horas de ida y vuelta a Yorktown para verme graduar y ni una sola vez mencionó la inconveniencia. Ahora, 9 horas después, su nombre estaba en la pantalla de mi teléfono. Respondí. Felix. Llamé a tu padre. Su voz era diferente a su voz del almuerzo, más tranquila, más deliberada. Quiero que lo sepas antes de que lo escuches de alguien más. Me quedé muy quieta. No planeaba hacerlo, continuó. Estaba en casa viendo las noticias y apareció la cobertura de la red de televisión de asuntos públicos. Estaban transmitiendo un segmento sobre la ceremonia. Mostraron la sala. Mostraron al presidente en el podio. Una pausa. Te mostraron a ti acercándote. No sabía que la ceremonia se estaba transmitiendo. No era algo que la directora Well hubiera mencionado. No era algo que se me hubiera ocurrido preguntar. Dijeron tu nombre, dijo Felix. June Stratton, Agencia de Inteligencia de la Defensa. Leyeron la mención. No toda, solo la parte pública. ¿Lo suficiente? Otra pausa, más larga esta vez. Me senté allí mirando mi televisión y pensando en cada acción de gracias, cada cena, cada vez que tu padre dijo trabajo visible como si el otro tipo no contara. No dije nada. Así que lo llamé. ¿Qué le dijiste? Felix se quedó callado por un momento. Afuera de la ventana de mi hotel, Washington se había oscurecido por completo, los monumentos iluminados contra el cielo, el Potomac en algún lugar más allá de la línea de árboles atrapando la luz de la ciudad. Le dije que encendiera la televisión, dijo. Eso es todo. Solo enciende la televisión, Arlon. Luego colgué. Me enteré del resto en pedazos. De la misma manera que siempre te enteras de las cosas que suceden en habitaciones en las que no estás, a través de los relatos de otras personas, imperfectos y parciales, filtrados a través de su propia versión de los hechos. Pero el relato de Felix fue cuidadoso y preciso porque Felix era cuidadoso y preciso sobre las cosas que importaban, y me contó todo lo que sabía en un porche en Clarksville 3 semanas después con 2 tazas de café frío entre nosotros. Mi padre había estado en el cóctel del proyecto de desarrollo de Franklin cuando llamó Felix. Estaba de pie cerca del bar con 2 de sus contratistas principales, un vaso de bourbon en la mano, con la postura particular de un hombre que se siente cómodo en una habitación porque la habitación le pertenece a él o a su inversión, lo cual es lo suficientemente cercano. Miró el nombre en su teléfono, se alejó de los contratistas y respondió. Felix dijo 4 palabras y colgó. Arlon Stratton no era por naturaleza un hombre que respondiera a la información incompleta con paciencia. Era un hombre que actuaba, que devolvía las llamadas, que exigía contexto. Pero algo en la voz de Felix, la planitud específica de ella, la retención deliberada, le impidió volver a llamar de inmediato. En su lugar, encontró al esposo de Daphne, que tenía su teléfono afuera. Pon la televisión, le dijo. El esposo de Daphne lo miró de forma extraña. Ahora mismo. Solo ponlo. El segmento de la ceremonia seguía transmitiéndose. La cobertura había regresado a él después de una breve pausa de noticias, una de esas tardes lentas de noticias en las que una ceremonia de la Casa Blanca era la cosa visualmente más significativa disponible. La cámara estaba en el podio. El presidente estaba a mitad de la mención. Arlon observó. Escuchó al presidente decir mi nombre, June Stratton, de la misma manera que yo lo había escuchado en la sala esa mañana, con peso, con precisión, con la gravedad específica de un nombre que se había ganado su oración. Escuchó leer la mención. Escuchó los aplausos. Vio a su hija menor, la que tenía el trabajo de escritorio, la que tenía el salario del gobierno que una vez había descrito como nada. La que cuya graduación se había perdido por una exhibición de propiedades, caminar hacia el podio de la sala de la Casa Blanca y recibir un reconocimiento del presidente de los Estados Unidos. Daphne estaba a mitad de una frase con un cliente cuando su esposo le tocó el brazo. Ella miró la pantalla del teléfono. Dejó de hablar.
Más tarde, mucho más tarde, semanas después del hecho, Daphne me dijo que se quedó allí mucho tiempo sin hablar. Que el ruido de la fiesta continuaba a su alrededor, pero no podía escucharlo con claridad. Que el primer pensamiento coherente que formó después de un largo periodo sin pensamientos en absoluto, fue el recuerdo de mí en la cocina en acción de gracias, lavando platos, diciendo, me gusta el trabajo. En respuesta a su pregunta sobre el trabajo de escritorio y la forma en que ella había sentido y dicho, la estabilidad es buena. Y se volvió hacia la habitación. Dijo que el recuerdo la golpeó de manera diferente en la segunda visualización. Le creo. Creo que lo hizo. La reacción de mi padre fue diferente. A Arlon Stratton no se le daba bien la quietud. Procesaba las cosas a través de la acción, a través de llamadas hechas, decisiones alcanzadas, posiciones tomadas. Según Félix, quien había reconstruido la noche a partir de una llamada telefónica posterior con un primo que había estado presente. Mi padre dejó su vaso de bourbon en la superficie más cercana y se quedó muy derecho por un momento, con el teléfono en la mano y el segmento de la ceremonia aún en reproducción. Luego salió de la fiesta sin dar explicaciones. Se sentó en su auto en el estacionamiento durante 40 minutos. Su esposa lo encontró allí finalmente. Nadine, quien había pasado 30 años alisando las superficies de esta familia, quien había perfeccionado la interjección de una sola palabra y el cambio de tema y la suave redirección. Se sentó en el asiento del pasajero y no dijo nada durante mucho tiempo, lo que fue, según me dijo Félix, lo más honesto que había hecho en años. Arlon me llamó a las 9:47. No contesté, no porque estuviera enojada, sino porque estaba sentada en una habitación oscura de hotel a 900 millas de distancia con una mención en el escritorio y un pin de bronce en el bolsillo de mi chaqueta. Y había pasado toda la noche pensando muy cuidadosamente en cómo quería que fuera la próxima conversación con mi familia. Contestar una llamada telefónica a las 9:47 en la noche de la ceremonia, cruda, sin procesar, reactiva, no era lo que había decidido que quería. Dejé que sonara. No dejó un mensaje de voz. Arlon Stratton tampoco había dejado un mensaje de voz en su vida. Los consideraba una forma de vulnerabilidad. Daphne envió un mensaje de texto a las 10:12. Lo leí una vez. Decía, June. No lo sabía. Lo siento. 6 palabras. La primera disculpa que había recibido de mi hermana en 31 años de vida. Me quedé con eso durante mucho tiempo, dándole vueltas de la forma en que le das vueltas a algo que has estado esperando el tiempo suficiente como para que su llegada ya no se sienta como lo que imaginabas. No se sintió como alivio. No se sintió como un triunfo. Se sintió como una puerta que se abría a una habitación a la que no estaba segura de querer entrar. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de noche. Cogí el pin de Félix del cajón del escritorio donde lo había colocado después de la ceremonia. Lo sostuve en la oscuridad por un momento. El águila sobre las anclas cruzadas, suave y cálido. Para cuando olvides lo que vales. No lo había olvidado. No esta noche. Ya no. La pregunta ahora era diferente. No era cuánto valgo. Yo sabía la respuesta a eso. El presidente lo había leído en voz alta en una habitación con 200 personas a las 9:37 de la mañana. La pregunta ahora era, ¿qué hago con las personas que necesitaron una mención presidencial para darse cuenta? Aún no tenía una respuesta, pero sabía que iba a necesitar encontrar una. Esperé 3 semanas antes de devolver cualquiera de las llamadas. No por crueldad. Quiero ser clara al respecto. Había pasado suficientes años en el extremo receptor de un trato descuidado como para saber exactamente cómo se sentía la crueldad, y no tenía ningún interés en convertirme en su fuente. Esperé porque necesitaba las 3 semanas. Necesitaba sentarme con lo que había sucedido, no la ceremonia, no la mención, sino la calidad específica del silencio de mi familia en los años anteriores y su repentino ruido en los días posteriores, y entender lo que realmente sentía al respecto antes de hablar. Resultó que lo que sentía no era lo que esperaba. Había esperado ira, el tipo de ira limpia y clarificadora que te dice exactamente qué decir y cómo decirlo. En cambio, lo que encontré cuando me senté en silencio con ella el tiempo suficiente fue algo más complicado y menos dramático. Una especie de claridad cansada,
la claridad de una persona que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente, no de manera dramática, sino simplemente, lo ha dejado en el suelo. No estaba enojada con mi familia. Había terminado con la versión de mí misma que había necesitado que me vieran. Esas son cosas diferentes. Me tomó las 3 semanas completas entender cuán diferentes. Llamé a mi madre primero. Nadine respondió al segundo tono. Su voz tenía una cualidad que no había escuchado antes. Cuidadosa, ligeramente disminuida, la voz de una mujer que había pasado 3 semanas preparándose para una conversación para la que no sabía cómo prepararse. June. Solo mi nombre. De la forma en que Félix lo decía a veces, con peso detrás. Hola, mamá. Una pausa. Vimos la cobertura. Ella dijo, tu padre lo encontró en la televisión. Otra pausa más larga. No lo sabíamos. Sé que no lo sabían. ¿Por qué no nos lo dijiste? Había pensado en esta pregunta durante 3 semanas. Le había dado vueltas desde todos los ángulos, había probado cada respuesta en contra de lo que era verdad en lugar de lo que era conveniente. Porque había dejado de necesitarlo, dije, no con crueldad, solo con precisión. La línea se quedó en silencio por un momento. Me parece justo, dijo finalmente en voz baja. Fue, me di cuenta, lo más honesto que mi madre me había dicho en años. Sin cambio de tema, sin redirección. Solo me parece justo. 3 palabras que le costaron algo. Hablamos durante 20 minutos. No actué. No le aseguré que todo estaba bien porque todo no estaba del todo bien y merecía la verdad de eso más de lo que merecía mi consuelo. Pero tampoco enumeré. No recité la lista de los días de acción de gracias y las llamadas telefónicas y las fotografías en la pared. Esa no era la conversación que quería tener. Lo que quería, lo que le dije claramente antes de que colgáramos, era simple. No voy a desaparecer de esta familia, dije. Pero tampoco voy a volver a ser invisible en ella. Esos son los términos, dijo ella. Lo entiendo. Creo que lo hizo. Creo que lo había entendido durante mucho tiempo, en realidad lo había entendido y había mirado hacia otro lado, lo cual es su propio tipo de elección y una con la que tendría que vivir. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era decir la cosa claramente y decirlo en serio. ¿Lo dije? Lo decía en serio. Mi padre me llamó un domingo por la mañana, no un mensaje de texto, no a través de mi madre. Arlon Stratton, que no había iniciado una llamada telefónica a solas conmigo en 2 años, me llamó directamente a las 8:15 de un domingo. Mientras estaba en mi paseo matutino, mi aliento visible en el frío aire de noviembre, el Potomac gris y plano a través de la línea de árboles, dejé de caminar y respondí, June. Su voz era diferente a cada versión de ella que había memorizado en 31 años. La voz de la mesa de la cena, la voz de los negocios, la voz despectiva, la voz para hacer brindis. Esta no era ninguna de esas. Esto era algo despojado, algo para lo que no tuve un nombre hasta más tarde, cuando se lo describí a Félix, y él dijo simplemente, así es como suena un hombre cuando se ha quedado sin posiciones que tomar. Hola, papá. Un largo silencio. Arlon Stratton, que llenaba los silencios de la forma en que el agua llena los recipientes, dejó a solas durante 10 segundos completos. Vi la cobertura, dijo, 3 veces. No dije nada. La mención. Se detuvo. Lo que hiciste, lo describieron como, se detuvo de nuevo. Para un hombre que nunca había luchado por encontrar palabras en su vida, estaba luchando ahora. Fue significativo. Sí, dije, ¿lo fue? No sabía que el trabajo lo era. Hizo una pausa. No entendía lo que estabas haciendo. Nunca preguntaste. Las palabras aterrizaron sin ira detrás de ellas. Eso lo sorprendió, creo, que pudiera decir la cosa más cierta y no alzar la voz al hacerlo. Se quedó callado por un momento. No, dijo, no lo hice. No fue una disculpa. Arlon Stratton era constitucionalmente incapaz de una disculpa directa. Había entendido eso desde la infancia, y había hecho las paces con ello. Lo que era en cambio era una admisión, una concesión fáctica de un hombre que trataba con hechos cuando ya no podía tratar con posiciones.
Fue suficiente. No todo, pero suficiente. No te pido que lo entiendas ni siquiera ahora, dije. La mayor parte no estás autorizado a saberlo y nunca lo estarás. Pero sí te pido que dejes de medir mi trabajo en contra de los cheques de comisión de Daphne. No son la misma moneda. Una pausa. Me parece justo, dijo. Las mismas palabras que había usado mi madre. Me pregunté si habían hablado. Decidí que no importaba. Sé que lo es, dije. Daphne fue la última. Nos vimos en persona, idea suya, lo que me sorprendió. Condujo hasta Arlington un sábado de diciembre, lo cual era un viaje de 4 horas que nunca antes había hecho en los 9 años que llevaba viviendo allí. Envió un mensaje de texto cuando estaba a 1 hora de distancia. Envió otro mensaje de texto cuando estacionó. La encontré en la puerta del edificio de mi apartamento. Se veía como ella misma, arreglada, compuesta, la Daphne que entraba a las habitaciones y las llenaba. Pero había algo debajo de eso visible en la forma en que mantenía los hombros un poco más altos de lo habitual, de la forma en que lo hace la gente cuando se está preparando para un impacto. Caminamos hacia una cafetería a 2 cuadras de distancia, nos sentamos frente a frente en una pequeña mesa junto a la ventana. No empezó con la disculpa. Respeté eso. Empezó con una pregunta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo habías estado trabajando en algo tan significativo? 9 años, dije, el proyecto específico 2 años. Ella asimiló eso. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Y tú nunca preguntaste nada?, dije. En realidad no. Preguntabas cómo estaba el trabajo de escritorio. Eso no es lo mismo. Miró su taza de café. No, dijo. No lo es. Nos sentamos en silencio por un momento. Afuera, el tráfico de diciembre pasaba por la ventana, ordinario e indiferente a la conversación que ocurría adentro. No estoy pidiendo empezar de nuevo, dije finalmente. No creo en empezar de nuevo, pero estoy dispuesta a empezar desde aquí si tú lo estás, con términos diferentes. ¿Qué términos? Que me veas como realmente soy, no como la versión que es conveniente para la historia familiar. La miré fijamente. No soy el personaje de fondo, Daphne. Nunca lo fui. Solo dejé que todos ustedes me dieran ese papel durante demasiado tiempo. Mantuvo mi mirada. Por una vez, no llenó el silencio con algo más fácil. Está bien, dijo. 2 palabras. Sin actuación al respecto, solo está bien. Fue, pensé, lo más honesto que me había dicho en su vida. No fue un perdón completado. No fue una reconciliación lograda. Fue un comienzo pequeño, frágil, condicional de la misma manera que todos los verdaderos comienzos son condicionales. Pero era real. Afuera, la luz de diciembre era fina y plana y honesta. Tomé mi café. Por primera vez en 31 años, estaba sentada frente a mi hermana sin esperar a ser ignorada. Fue algo silencioso, pero era mío. Han pasado 8 meses desde la sala este. Mi vida se ve desde afuera en gran medida igual que antes. El apartamento de Arlington, los paseos dominicales por la mañana, la comida tailandesa los jueves por la noche. El mismo circuito de 2 millas, el mismo Potomac gris de noviembre reemplazado ahora por un río verde de junio, el mismo café preparándose en la misma cocina mientras llamo a Félix cada 2 semanas. Pero algo en el interior de su forma ha cambiado. No dramáticamente. No de formas que se fotografiarían bien o se subtitularían fácilmente. Solo que el peso de la misma es diferente. La forma en que una habitación se siente diferente cuando quitas algo que habías dejado de notar que estaba ahí. Lo que quité fue la espera. Había estado esperando sin saberlo completamente durante la mayor parte de mi vida adulta. Esperando ser vista por personas que habían decidido no mirar. Esperando que la narrativa familiar se actualizara para dar cabida a una versión de mí que fuera más completa que la que habían archivado en algún momento alrededor de mi 12º cumpleaños. Me había dicho a mí misma que no estaba esperando, que había hecho las paces con la invisibilidad, que había construido algo independiente de su aprobación. Lo había hecho, pero la espera seguía allí debajo. Una frecuencia de bajo grado con la que había aprendido a vivir tan a fondo que había dejado de escucharla como ruido.
Ahora se ha ido. No necesité la ceremonia para hacer que se fuera. Eso es sobre lo que quiero ser precisa. La mención del presidente no me dio mi valor. Yo había construido eso a lo largo de 9 años en habitaciones sin ventanas y días de 14 horas y paseos dominicales tomados a solas. Lo que hizo la ceremonia fue algo más pequeño y más específico. Cerró una puerta que yo no había logrado cerrar del todo por mí misma. La puerta marcada esperando a que ellos entiendan. Está cerrada ahora. En silencio, permanentemente, sin drama. Descubro que no la extraño. En febrero, Yorktown me invitó a impartir un seminario durante un semestre, 12 estudiantes, un curso avanzado en metodología de análisis estratégico. Dije que sí antes de terminar de leer el correo electrónico. Conduje a través de la puerta en la primera mañana y estacioné en el mismo lote que había usado como estudiante 9 años antes, funcionando con salarios de trabajo y estudio y la certeza de que había encontrado mi mundo. Caminé por el césped de Healy donde me había graduado, donde Félix se había parado en la tercera fila con su cámara desechable, y hacia el edificio donde pasaría los siguientes 4 meses enseñando a 12 estudiantes de posgrado cómo ver información incompleta y verla con claridad. En la primera clase les hice una sola pregunta antes que nada. ¿Qué haces?, dije, cuando construyes algo significativo en una habitación sin audiencia? Se miraron unos a otros de la forma en que los estudiantes se miran cuando sospechan de un truco. Una de ellos, una mujer joven en la segunda fila, el tipo de estudiante que se sienta en la segunda fila porque la primera fila se siente como una actuación y la última fila se siente como una retirada, levantó la mano. «Lo construyes de todos modos», dijo. «Sí», dije. «¿Y luego qué?» Lo pensó. «¿Sabes lo que es, incluso si nadie más lo sabe?» La miré por un momento. «Ese es todo el curso», dije. «Todo lo demás es metodología. Mi relación con mi familia es más tranquila ahora. No más cálida exactamente. La calidez requiere una historia de ser abrazado. Y esa historia es complicada de formas que no se resuelven limpiamente, pero es más honesta, de un tamaño más preciso. Mi padre llama los domingos a veces, no todas las semanas, a veces cada 3 semanas. Ha aprendido lenta e imperfectamente a hacer preguntas en lugar de solo hacer afirmaciones. Las preguntas siguen siendo principalmente sobre logística. ¿Cómo está el apartamento? ¿Cómo está la agencia? El viaje al trabajo es manejable. Pero ocasionalmente, inesperadamente, una de ellas va más profunda. El mes pasado, me preguntó qué se sentía trabajar en algo durante 2 años sin poder decirle a nadie qué era. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Eso es algo que hago ahora. Me tomo el tiempo que necesito sin disculparme por la pausa. Como ser la única persona que conoce una palabra en un idioma que nadie más habla, dije. Es aislante, pero también clarificador. Descubres lo que realmente piensas cuando no estás realizando el pensamiento para una audiencia. Se quedó callado por un momento. Nunca he trabajado de esa manera, Sara. Lo sé, dije. No es una crítica. Es simplemente diferente. Otra pausa. Entonces creo que te lo hice más difícil de lo que necesitaba. Fue lo más cerca que Arlon Straten había estado jamás de una disculpa. Lo recibí de la forma en que se ofreció, imperfectamente, parcialmente, genuinamente. Lo hiciste, dije. Pero estoy bien. Hablamos durante otros 10 minutos sobre el rancho y el clima y un nuevo contrato que su empresa había conseguido. Cosas ordinarias, la conversación de personas que están aprendiendo tarde y con cuidado cómo estar en la vida del otro sin que la vieja arquitectura de suposiciones mantenga todo en su lugar. No es la relación que habría elegido desde el principio. Pero es real, y he llegado a preferir las cosas reales, incluso cuando son más pequeñas de lo que alguna vez esperé. Mi madre me envió una fotografía el mes pasado, no a través del chat de grupo familiar, sino directamente a mi teléfono en un mensaje privado. Sin leyenda al principio, solo la imagen. Era una foto del pasillo de Belmeade. Había añadido un nuevo marco en él, una fotografía impresa de mí en la sala este, con la mención siendo prendida en mi solapa, la mano del presidente extendida. La fotografía procedía del grupo de prensa oficial de la Casa Blanca. No sabía que la había obtenido. No sabía que la había impreso.
No sabía que había encontrado un marco y un lugar en la pared y la había colgado ella misma. Estaba entre dos de las fotografías de Daphne. No al final, no en una esquina, en el medio. Envió un segundo mensaje después de la foto. Decía, debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Lo sé. Siento que haya tomado tanto tiempo. Me quedé con ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, gracias, mamá. 2 palabras. No un perdón completado. Ese es un camino más largo. Caminado en incrementos más pequeños que una sola fotografía. Pero un paso, uno real dado por una mujer que había pasado 30 años mirando hacia otro lado y finalmente, sin importar el costo para ella misma, había elegido mirar. No lo disminuiré pidiendo más de lo que es. Félix y yo desayunamos el primer sábado de cada mes ahora. Conduzco hasta Clarksville. Hace huevos y tostadas y un café muy fuerte que insiste en que es correcto y yo insisto en que es catastrófico. Y hemos tenido este desacuerdo durante 8 meses sin que ninguno de los dos cambie su posición, lo cual se siente correcto. El mes pasado, antes de que me fuera, me acompañó a mi coche. Era temprano en la mañana, el cielo de Tennessee, rosado y pálido, el tipo de luz que hace que todo parezca el comienzo de algo. Me miró por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. La misma pregunta que había estado haciendo desde que tenía 22 años, parada en una cocina en Belmeade con un callo en mi dedo índice y un certificado que nadie había pedido ver. Pensé en la sala este, el pin de bronce. La fotografía del pasillo que mi madre había colgado entre los marcos de Daphne, la estudiante en la segunda fila que había dicho, lo construyes de todos modos, con la silenciosa certeza de alguien que ya había comprendido lo más importante. Pensé en la versión de mí misma que había esperado ser vista, y en la versión que finalmente había dejado de hacerlo. Sí, dije. Realmente lo estoy. Asintió una vez, de la forma en que siempre asentía cuando algo estaba resuelto. Conduje de regreso a Arlington en la luz de la madrugada, con las ventanas abajo, las colinas de Tennessee dando paso a la carretera, dando paso al largo y plano acercamiento a la ciudad. Y no pensé en nada en particular, lo cual, como dije, es una habilidad que toma años desarrollar. Tenía los años. Había construido algo con ellos. Eso era suficiente. Eso siempre había sido suficiente. Solo que finalmente lo sabía. El trabajo silencioso sigue siendo trabajo. No necesitas una audiencia para construir algo real. No necesitas sus aplausos para saber lo que vales. Y no necesitas sus disculpas para decidir que has terminado de esperar una. Construye de todos modos. Sábelo de todos modos. Avanza de todos modos. Eso siempre ha sido suficiente. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia se quedó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has hecho algo significativo que las personas más cercanas a ti no pudieron ver? ¿Cómo llevaste eso? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si quieres más historias como esta, revisa el vídeo en la descripción. Hasta la próxima, cuídate.